Arrancamos. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Mi nombre es Daniela Rojas y soy la líder del proyecto de inclusión digital por parte del Laboratorio de Resiliencia EON. Panelistas, qué gusto saludarlas, así como a los y las asistentes que nos acompañan y que nos acompañaron ayer y que se suman hoy a través de Zoom y a través de Facebook. A nombre de la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Laboratorio de Resiliencia EON, les damos la más cordial bienvenida a la segunda mesa de diálogo, Brecha Digital e Igualdad de Género, parte de la serie de diálogos de alto nivel avanzando la inclusión digital en México. Les recordamos que los aprendizajes de estas mesas serán parte de las recomendaciones de la hoja de ruta del Secretario General de las Naciones Unidas para la Cooperación Digital. Ayer arrancamos con el pie derecho estas conversaciones donde se discutió sobre cómo se puede utilizar las herramientas digitales para acelerar la recuperación económica, y dentro de esta conversación se mencionaron los diferentes retos que esto implica. Uno de los temas que surgió dentro del diálogo fue la falta de indicadores y de datos para saber cómo afectó esta transición tecnológica y digital acelerada a empresas y negocios dirigidos por mujeres, lo que invisibiliza la situación para poder crear soluciones enfocadas a este segmento poblacional. El tema que se abordará hoy es fundamental. No se puede hablar de inclusión digital si no se tiene en cuenta los retos económicos, sociales y culturales a los que se enfrenta la mitad de la población en cuanto a acceso y desarrollo de capacidades tecnológicas. Agradecemos la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Relaciones Exteriores, nuestras ponentes de hoy y los y las asistentes por unirse a esta conversación. Antes de empezar, le cedo la palabra a Diego Flores, director de Nuevas Tecnologías y Asuntos de Seguridad en la Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual nos hablará un poco sobre la convocatoria que seguramente será de interés para las participantes y el público en general que nos escucha. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Daniela, por cederme la palabra. En este sentido, comentarles que junto con GIZ, la UNAM, Huawei, en un esfuerzo multipartita, hemos lanzado una convocatoria para proyectos de inclusión digital. Actualmente está abierta. Uno de los objetivos que queríamos es darle difusión a esta propia convocatoria. Entonces, les agradecería si me pueden echar la mano proyectando el link que les mandé por ahí, si son tan amables. Justo esta convocatoria y el motivo de hacer mención el día de hoy es invitar a todos los participantes con el objetivo que podamos obtener un grupo de especialistas interesadas, estudiantes, mujeres que estén en estos temas tecnológicos y que puedan participar en esta convocatoria, y a su vez pedirles a ustedes, ponentes, audiencias, que nos ayuden con la difusión, porque es un proyecto muy noble, es un proyecto que estará dando becas a aquellos que resulten ganadores, facilitarán una serie de alternativas tecnológicas para el desarrollo e instrumentación de estos proyectos. La principal característica es que busca el bienestar social digital y es un esfuerzo que nos llevó más de un año concluir y que está abierto a todos los sectores de la sociedad, siempre y cuando estos proyectos tengan esta perspectiva social y de poner al ser humano al centro del desarrollo de estas tecnologías. Agradeciendo el espacio, Daniela, Claudia, muy agradecido. Súper, muchísimas gracias, Diego, por esta información. Seguramente a las panelistas y a la gente que nos está escuchando aquí por Zoom y por Facebook, pues les va a parecer bastante interesante. Espero que se puedan unir. Y antes de arrancar, también me gustaría ver si nos podríamos tomar una foto.
Entonces, a la cuenta de 3, les voy a pedir que prendan sus cámaras y a la cuenta de 3 tomaré la foto. Entonces, 1, 2 y 3. Perfecto, muchísimas gracias. Y ahora sí, pues le cedo la palabra a Andrea Escobedo Lastiri, vicepresidenta nacional de Inclusión y Diversidad de Canieti, la cual nos presentará un poco más del contexto del tema que vamos a abordar en nuestra mesa de diálogo. Muchas gracias, Daniela, y muchas gracias a quienes organizan este espacio de diálogo. Es muy importante la tarea que estamos haciendo. Y bueno, mi intervención esta mañana quiero concentrarla en, mi objetivo va a ser poner algunas ideas sobre la mesa y empezar a tirar ideas que podamos rebotar en conjunto. Y creo que un tema importante por el que tenemos que empezar, y bueno, ya lo decían en la introducción, es que vamos a necesitar toda la creatividad disponible en la sociedad para poder salir de esta pandemia y para lograr la recuperación económica. Y no podemos pensar esto si dejamos a la mitad de la población fuera. El tema que salió ayer de la falta de indicadores, de falta de números que visibilicen las brechas, es gravísimo, porque si no tenemos esos datos, si no tenemos esas mediciones, no podemos tomar las decisiones adecuadas. Y finalmente la desigualdad la podemos pensar como una falla en el sistema de nuestras sociedades, y estos espacios de diálogo y las acciones que podamos tomar en conjunto, lo que buscan es hackear el futuro y buscar realmente que la tecnología sirva como habilitadora de la inclusión y que sirva para habilitar también el acceso a los derechos universales. Entonces, quiero empezar con algunos números de los que sí hay, pero problematizarlos, ¿no? Y creo que vale la pena cuestionarnos estos números. INEGI, el IFT, Comunicaciones y Transportes han hecho un esfuerzo muy importante en medir la brecha digital, en la que podemos ver que aparentemente la diferencia, el acceso del uso de la tecnología, la disponibilidad y el uso de las TIC a nivel nacional, con un desglose en el ámbito urbano, rural, por estrato socioeconómico, entidad federativa, por edad, no son aparentemente, bueno, están los números ahí, y la diferencia entre el uso y el aprovechamiento de las tecnologías a partir del género aparentemente no es tan grave. Pensamos que en 2020 hubo 84.1 millones de usuarios, de los cuales 43.1 millones eran mujeres y 40.9% hombres. Esto dentro de la proporción de la cantidad de personas que hay, sube un poco a que 72.7% de las mujeres tienen acceso a las tecnologías de la información, en contraste con, el 71.3% de las mujeres, en contraste con el 72.7% de los hombres. Pero si nos limitamos nada más aquí a medir el acceso a la infraestructura, el acceso a los dispositivos, estamos dejando fuera un componente fundamental, que es el de las habilidades. Capacidades y destrezas para realmente poder aprovechar estas tecnologías. Y no nada más desde la parte del consumo, porque creo que aquí es donde me quiero concentrar un poco en que las brechas también empiezan desde el desarrollo de la tecnología y cómo las voces de las mujeres a veces no están presentes en el desarrollo, que tiene implicaciones después en la implementación o en los casos de uso. Entonces, aquí también es una invitación a cuestionarnos por qué hay 9 de cada 10 niñas consideran que las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas son para los varones, son para los niños. O sea, ¿en qué momento en la casa, en la familia, en la sociedad surgen estas percepciones y estos sesgos que después se van reproduciendo y que tienen implicaciones en la vida productiva y en la participación en la vida económica formal de las mujeres?
y que no siempre fue así. Podemos pensar que en los años 50 y 60, cuando los temas de hardware implicaban grandes espacios con aire acondicionado, máquinas muy complejas, se pensaba que la parte de software podía ser dejada a las mujeres, que después de la Segunda Guerra Mundial eran una parte importante que podía contribuir, y había importantes desarrolladoras. Por ahí hay varias películas que ya están tratando de visibilizar estas contribuciones de las mujeres en esa época a los desarrollos tecnológicos en el siglo XX. Y preguntarnos qué pasó, que empezó a volverse el tema de la programación y la participación de las mujeres en las ciencias de la computación y la informática un tema de hombres. Y desafortunadamente es culpa de las computadoras personales, que al llegar a las casas muchas veces fueron puestas y se dio prioridad a que los hombres las usaran, adquirieran las destrezas y las habilidades necesarias para aprovecharlas, y que entonces cuando entraban a la universidad, los hombres ya llegaban con una ventaja que antes no llegaba, con la que antes no llegaban, y los hombres y mujeres llegaban con un piso parejo. Entonces podemos ver aquí un ejemplo muy concreto de en qué momento surgió una falla en este sistema que tenemos que reparar, y que desde la industria, los sectores que representamos en Cañete, electrónica, tecnologías de la información y comunicación y telecomunicaciones, sentimos una responsabilidad muy importante por el grado de innovación y dinamismo que tienen estos sectores. Sentimos la responsabilidad de realmente generar las alianzas desde el sector privado con el sector público, la academia, la sociedad civil, para visibilizar estas brechas y tomar acciones para cerrarlas. Entonces, una de las cosas que hemos creado es IdeaTIC, que es una iniciativa múltiple hélice en la que nuestro plato fuerte cada año es la celebración del Día de las Niñas en las TIC, en las que buscamos dos objetivos principales, que es acercar y dejar de lado estas ideas de que los robots, la informática, los videojuegos no son temas de niñas. Queremos acercar a las niñas y a las jóvenes estas habilidades para que después con estas herramientas ellas decidan a lo que se quieren dedicar, pero que sea una oportunidad y que esté sobre la mesa estas herramientas que pueden utilizar. Y el otro objetivo que buscamos también es que nuestros sectores sean más diversos e incluyentes. La diversidad ahí está, pero tenemos que tomar acciones muy explícitas para promover la inclusión y para promover que sean ámbitos más equitativos, porque necesitamos más mujeres en los sectores encargados de las tecnologías de la información y comunicación. Y ahorita voy a dar un par de ejemplos de desarrollos desafortunados de tecnología que al dejar a las mujeres fuera, pues están haciendo que esas soluciones no sean útiles y quizá sean efectivas para un grupo de población, pero no podemos pensar que la eficiencia o la efectividad es el único criterio. Porque si estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain, Internet de las cosas, tenemos que verlas como herramientas muy potentes que están incidiendo en dinámicas sociales y económicas, están cambiando la forma del mercado laboral, y tenemos que asumir que cada vez más la tecnología es un asunto de interés público, en el que estos espacios de diálogo desde diferentes voces, desde diferentes experiencias, tenemos derecho y tenemos la obligación de discutirlos desde diferentes aristas. Entonces, si pensamos, por ejemplo, C-Minds, que es gran líder importante a nivel global de esta discusión de la inteligencia artificial ética, uno de los temas más importantes son los sesgos que se reproducen en las bases de datos, que vienen de información histórica que va a identificar patrones. Y si lo pensamos, su uso en, por ejemplo, el sistema financiero, pues obviamente la información disponible en muchos países va a estar sesgada hacia los hombres, hacia la conducta crediticia de actividades financieras de los hombres. Y si sobre esa información
automatizada se basan las decisiones de a quién otorgar un crédito, sin duda las mujeres van a quedar fuera. Entonces, este es el tipo de cosas en las que la subrepresentación en las bases de datos puede generar una distorsión que para lo que tenemos que aprovechar la tecnología es para que sirva para incluir, no para automatizar la desigualdad y anclar el viejo status quo, ¿no? La idea es desafiar lo que tenemos con las herramientas que las mentes brillantes en todo el mundo están desarrollando. Ese es un ejemplo, y creo que otro ejemplo clásico son los asistentes virtuales que tienen voz de mujer, nombre de mujer, y que están reproduciendo roles sociales en los que las mujeres son las asistentes. Estas decisiones que se toman desde las empresas para decidir cómo llamar estos sistemas y cómo nos van a hablar a las personas, no son decisiones neutras, son decisiones bien explícitas que tienen consecuencias bien reales en la vida analógica. Entonces, quiero cerrar este primer saque de ideas con esta noción de que la inclusión es una decisión humana, que no podemos dejársela a los algoritmos y que a nosotros nos toca hacernos las preguntas difíciles y que haciéndonos estas preguntas difíciles es como podemos visibilizar las brechas y encontrar esos puntos en los que tenemos que focalizar los esfuerzos para hacer intervenciones precisas, para reconversión de habilidades, para que todas estas mujeres que perdieron su empleo o que vieron sobrecargada la cantidad de trabajo, de cuidados que desempeñan, puedan tener la oportunidad también de seguir contribuyendo en la economía formal y que tengan acceso a estas oportunidades atractivas que las tecnologías están abriendo. Entonces, con esto dejo este primer saque de ideas. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu participación. Definitivamente fue un gran inicio de esta conversación. Tocaste muchos puntos claves que seguramente se van a tocar durante esta conversación. Sobre todo, pues, que la tecnología, pues, no es la que, por sí sola, no es la discriminadora, ¿no? Son los que, cómo la entrenas y todo lo que está detrás, ¿no? Entonces, es la gente que está detrás la que deberíamos de preguntarnos si siguen perpetuando estos sesgos, ¿no? Y bueno, pues ahora le doy la palabra a, creo que vamos a transmitir un video por parte de la subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la subsecretaria Marta Delgado Peralta. Entonces, Clau, para que lo transmitas. Perfecto. Denme un segundo nada más para transmitirlo. Y avísenme si escuchan. Ya, todos inicio esta intervención agradeciendo y felicitando a la cooperación alemana para el desarrollo sustentable, a la GIS México, por este muy relevante espacio de diálogo sobre las brechas digitales y la igualdad de género. También me congratulo de que este evento sea parte del diálogo de alto nivel avanzando a la inclusión digital en México, que sea producto de rutas y de documentos que han sido establecidos en el ámbito multilateral. También saludo con mucho gusto a mis colegas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a todas y todos las y los ponentes de este importante evento. Este espacio de reflexión es muy importante, me alegra mucho compartirlo con ustedes. México observa a la tecnología como un elemento central en la creación de modelos de desarrollo sostenible y esto alineado con lo que establece la Agenda 2030. El cambio tecnológico por el que atraviesa la humanidad ha impactado en casi todos los sectores de la economía, las dinámicas sociales, nuestra relación con el entorno natural, entre otras cosas. El cambio de tecnología genera oportunidades también para proveer nuevas fuentes de empleo, mejores ingresos.
permite a los países en desarrollo acceder a oportunidades que antes no estaban a su alcance, pero también somos conscientes de que los retos que este fenómeno trae consigo son complejos. Hoy existen evidencias de que los cambios tecnológicos a la digitalización no ocurren de manera uniforme. Y por eso, en apego a un eje que se llama innovación y justicia social de la política exterior multilateral de México, nuestro país ha participado propositivamente en varios foros dedicados a discutir, a evaluar las estrategias multilaterales para favorecer la cooperación tecnológica, la inclusión en la tecnología y abordar el fenómeno del cambio tecnológico acelerado. México participa en la Alianza Global sobre Inteligencia Artificial. Somos miembros fundadores y somos el primero de la región de América Latina y el Caribe en haberse incorporado. Por eso es importante reflexionar, dada la tasa acelerada de desarrollo tecnológico, las consecuencias de largo plazo, muchas de ellas difíciles de prever, en todas las esferas que se ven impactadas en la sociedad. El Gobierno de México considera muy importante, pero también muy delicado, considerar el equilibrio entre el fomento, la innovación, la adopción por parte de la sociedad y la inclusión que necesita tener la tecnología. Hemos otorgado una relevancia importante a la colaboración internacional en el intercambio de información, en el uso responsable de la tecnología sobre base de valores compartidos, en la protección a los derechos humanos, en la incorporación obviamente de la perspectiva de género y de la perspectiva de la dimensión ambiental. En relación a la perspectiva de género, es una condición para el desarrollo sostenible. México tiene una política exterior feminista. Hemos sido parte fundamental de las celebraciones del 25 aniversario y la declaratoria de la Plataforma de Acción de Beijing, organizando junto con Francia el foro Generación Igualdad que concluyó en julio pasado. Las discusiones de este foro tienen mucho que ver con este tema, la brecha digital y la igualdad de género. Tiene 6 coaliciones de acción este foro y una de ellas trabaja el tema de las tecnologías y la innovación, destacando que las mujeres y las niñas enfrentamos obstáculos y barreras particulares para el uso y la creación de las tecnologías, y estas brechas sin duda han estado potenciadas por la situación de emergencia sanitaria, por la COVID-19, y siguen acrecentándose estas brechas por los estereotipos de género existentes en nuestras sociedades que detienen el incremento, por ejemplo, de la participación de las mujeres en la educación, tienen también la posibilidad de acceso a la digitalización, están relacionadas con la posibilidad del trabajo, con el salario y, por supuesto, también, bueno, tienen mucho que ver con la capacidad de poder tener formación para oficios y también profesional por parte de las mujeres. Es muy importante hablar de estas brechas digitales desde el punto de vista de los derechos humanos. Para las mujeres y las niñas en todas sus dimensiones, las brechas digitales merman el derecho a la educación, privándoles de la oportunidad de ser ingenieras, de ser matemáticas, estudiar cualquier carrera que implique tecnología. En esta situación de emergencia sanitaria también se impacta el derecho a la salud, el acceso a los servicios de seguridad social, impacta el derecho al trabajo, la necesidad de usar recursos tecnológicos, más aún la capacidad que tenemos de trabajar con estos recursos de por medio por el confinamiento. También se disminuye la autonomía económica de las mujeres. Por ejemplo, los servicios financieros digitales son muy importantes para lograr este objetivo, aumentan la autonomía financiera de las mujeres y, bueno, fortalecen su participación en la fuerza laboral y el desempeño en su pues, colaboración con diferentes negocios. Las mujeres y las niñas tienen una mayor situación de vulnerabilidad, considerando los factores y las múltiples e interseccionales maneras de discriminación y violencia de las que son víctimas las mujeres. Y por eso este tipo de espacio en los que podemos seguir pensando, reflexionando
generando soluciones hacia la inclusión digital de las mujeres y niñas son muy importantes. Mi agradecimiento de nuevo a la GIS, a la cooperación alemana, a las personas que nos sintonizan. Les deseo muchos aprendizajes de parte de todos los ponentes, y desde el Gobierno de México les reitero nuestro compromiso con los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Este es un momento para avanzar en soluciones que garanticen el bienestar integral de las mujeres y las niñas y a no dar ningún paso hacia atrás. Muchas gracias. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus palabras. Fue un honor tener esas palabras de bienvenida. Y bueno, ya a partir de estas palabras que nos dio la subsecretaria y el contexto que nos dio Andrea, podemos arrancar con esta mesa de diálogo. Entonces, le cedo la palabra a Claudia, que es la directora del Laboratorio de Resiliencia EON, para que empiece esta conversación. Muchas gracias, Dani. Y qué gusto estar en esta mesa de puras mujeres, y Diego. Qué gusto estar todos aquí. Me encantó las palabras de la subsecretaria, ¿no? México con una posición exterior feminista, México feminista. Cada vez más tenemos que hacer ese tema más real. Todavía hay muchos retos. La pandemia evidenció retos que ya estábamos viendo, pero que de repente afectaron a más de nosotras y de forma más profunda, ¿no? Simplemente cosas que nosotras pensábamos que habíamos adquirido desde los años 50, como poder tener un bebé sin que afectara nuestro trabajo, se volvió otra vez un reto. Esos son temas muy difíciles, temas que tenemos que conversar para que este tema no vuelva a surgir en el futuro, para que, bueno, podamos atender esos retos ahora y ver cómo podemos promover una digitalización más inclusiva, pero también cómo podemos asegurar que en el futuro, cuando haya otra emergencia digital, digamos, alguna razón por la que tengamos que subirnos de forma acelerada al mundo digital, estemos listos para hacerlo de forma inclusiva. Y aquí hablamos de mujeres, pero son muchos los grupos. En 2 días estaremos hablando de personas en movimiento, también personas en situación de migración o refugiados. También son grupos interesantísimos que analizar. Y bueno, somos un ejemplo de los grupos que considerar, ¿no? Bueno, las mujeres somos el 50%. Esto no debería estar sucediendo. Creo que todas estamos de acuerdo. Entonces, bueno, para nuestra audiencia, la manera en que esto va a funcionar es que queremos que sea muy dinámico. Entonces, si ustedes tienen preguntas, no va a haber un espacio al final. Escríbanmelas en el chat si están por Zoom, y escríbanlas por WhatsApp, perdón, por Facebook si están por ahí. En cuanto les surja una duda, si es para una persona en específico, ustedes me avisan y yo la integraré en la moderación. Por otro lado, para nuestras panelistas, ¿cómo va a funcionar esto? Queremos que, si pudieron verlo ayer, fue bastante fluido. Esa es la idea, que podamos rebotar las unas sobre las ideas de las otras. Yo voy a estar haciendo preguntas con base en la especialidad de cada una. Si quieren rebotar sobre eso, pueden levantar la mano. Está la función abajo o sea, aquí abajo en la barra de Zoom de raise hand o levantar mano. Píquenla si tienen algo que comentar y yo me aseguro que les damos la palabra para que puedan comentar. Y seguramente les agregaré una pregunta por ahí. Entonces, muy bien. Quisiera empezar con Ana Cristina. Primero me dirás si gustas que te digamos Ana o Ana Cristina. Y avísame, o sea, que quisiéramos entender, tú estás especializada en temas de empoderamiento y autonomía económica. Platícanos cómo se ha visto, digamos, estos temas para las mujeres durante la pandemia. Andrea ya nos dio unas perspectivas, pero si pudieras profundizar desde tu perspectiva y también decirnos cómo le fue a México, o sea, en específico y en comparación tal vez a otros países de la región y en comparación a nivel internacional, creo que sería una manera muy interesante de empezar este diálogo. Muchas gracias, Claudia. Ana está bien, Ana Cristina luego se vuelve muy largo.
entonces nos quedamos con el Ana. Bueno, creo que pensar en el empoderamiento de las mujeres, o sea, las tecnologías pueden ser una herramienta para ellos, sin embargo, con la pandemia, con los números que nos daba un poco Andrea, hemos notado que pues, no necesariamente las tecnologías se vuelven una herramienta para el empoderamiento de las mujeres. Esto es porque no podemos entender a las tecnologías como autónomas, ¿no? O sea, siempre hay alguien atrás que está un poco abonando el tema del sesgo de género que decía Andrea. Siempre hay quien diseña las tecnologías y en este diseño hay sesgos de género. Por eso, entre más mujeres podamos incorporarnos al mundo del STEM, pues podemos reducir el sesgo de género. Yo creo que desde el punto de vista de la igualdad de género, las nuevas posibilidades de esta economía digital que nos ha puesto de manera relevante en la pandemia, tienen que ir acompañadas de la transformación de los roles de género para la efectiva, o sea, para realmente alcanzar la autonomía económica de las mujeres. Desde ONU Mujeres y desde el programa que yo coordino, lo que buscamos o el objetivo es llevar contenido educativo a las mujeres que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad, siempre con la idea y el principio de no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido tiene un componente esencial de habilidades digitales y de acceso a las tecnologías. Entonces, tenemos, bueno, en esa lógica, tenemos que pensar también en este 30%, o sea, como bien decía Andrea, ¿no? El 71% de las mujeres tiene acceso a internet, pero ¿qué pasa con el 30% que no lo tiene? Y con este 30% de que no lo tiene, ¿cuáles son las causas? ¿Por qué no las tienen, no? Y entonces empezamos a voltear a ver causas asociadas al género, como las cargas de cuidados, la autonomía económica que no les permite acceder a las tecnologías o al acceso a la conectividad, el aislamiento geográfico. No es lo mismo trasladarse para un hombre a un centro de tecnologías que a una mujer. Muchas veces la seguridad, el acoso que se enfrenta en las calles tiene una incidencia directa, ¿no? a cerrar estas brechas digitales. Y en cuanto a tu pregunta específica en términos de la región, si bien México tiene muy buenos números en comparación con el resto de los países de Latinoamérica para el acceso a las tecnologías, la región como tal pues queda muy lejos de otras realidades como las que enfrentan el Global North, ¿no? Entonces, y sobre todo en un término de desigualdades, o sea, la brecha de género en términos de género, pero además en términos económicos, se asienta demasiado en la región, en donde los deciles más altos el acceso es viable, pero en los deciles más bajos la posibilidad de acceder a las tecnologías se vuelve cada vez más complicada de acuerdo al decil socioeconómico en que se encuentren las mujeres. Gracias, Ana. Es muy cierto. Sí, son muchos los retos que tomar en cuenta. Y me gustaría, bueno, como lo hizo Ana también en esta primera intervención, no duden en presentarse brevemente, en platicarnos un poco de su relevancia a la conversación, aparte del hecho de ser mujer. Y quería, antes de pasar a Salma, que tiene la mano levantada, bueno, no, más bien justamente quería pasar contigo, Salma. Entonces está perfecto que tengas la mano levantada. Tú estás en el Centro México Digital para la Transformación Digital de las MIPYMES. Ayer un tema que conversamos era, digamos, la oportunidad que representa la digitalización para las MIPYMES y una de las preguntas que teníamos era, pues, ¿qué tanto hemos visto, qué tan diferente ha sido la afectación en MIPYMES lideradas por mujeres versus MIPYMES lideradas por hombres en términos de su manera de digitalizarse o si se han podido digitalizar o no? Ayer nos decían que datos duros no existían, entonces como mencionaba Andrea en su presentación, eso es un primer reto enorme. Pero tú que lo vives día a día, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Es un placer estar con el público que nos acompaña y con mis colegas panelistas. Quiero agradecer a las organizadoras, a las organizaciones organizadoras de este evento, porque los dos temas son temas muy relevantes, la brecha digital y la igualdad de género. Fíjate que el Centro México Digital es una reciente creación de una organización civil sin fines de lucro. Nosotros empezamos en marzo a operar, pero precisamente nos dimos cuenta que las micro y pequeñas empresas en México y en el resto de América Latina son las que sustentan la economía de nuestros países. Entonces es muy importante trabajar en ese sentido en la transformación digital de estas empresas. Entonces no vamos a encontrar muchísimos datos respecto a qué está pasando en el comportamiento de la digitalización entre hombres y mujeres, pero quiero irme un paso atrás antes de entrar al detalle de por qué es tan importante medir. En realidad, nosotros tenemos que partir de resolver ciertas problemáticas en paralelo a ir haciendo esta transformación digital. Ya bien lo mencionaron quienes me antecedieron. En el ámbito familiar, como madres e hijas, tenemos que cambiar estos estereotipos y cambiar estos enfoques de cómo educamos a los hijos y a las hijas, ¿no? Para que haya una educación uniforme y no haya sesgos entre que por qué las mujeres hacen unas cosas y los hombres. Y entonces la pandemia nos ha mostrado muchísimo que las funciones o la división de obligaciones en la casa también debe de hacerse de manera equitativa para que todos podamos convivir sanamente. Luego en la escuela, luego tenemos otra brecha en la escuela como estudiantes, otra vez con los sesgos, si no tenemos profesores o maestros y compañeros que estén pues potenciando estas virtudes que tienen las mujeres y los hombres para poder desarrollarse libremente en lo que ellos desean hacer en el futuro, es otra barrera que tenemos que salvar. Y luego viene también en estos entornos, cuando ya queremos formar nosotros una familia, y lo hemos vivido en la pandemia también, el tema de la violencia familiar en el matrimonio. Entonces aquí tenemos que hacer muchísimo trabajo para poder erradicar esta situación que se está dando y que se agudizó, al menos en el caso de México, en los hogares, ¿no? Ahora que tuvimos que encerrarnos. Luego tenemos los modelos a seguir. No tenemos mujeres. Hoy tenemos en nuestro panel a tantas mujeres que podrían ser modelos a seguir y no los estamos utilizando para poder trabajar en pues, objetivos de las niñas que quieren desarrollarse en nuestras áreas de especialización. Una cosa positiva que tenemos y que sí ya hemos medido es que el acceso, estamos prácticamente igual entre hombres y mujeres, al menos en el caso de México. Sí hay una diferencia un poquito mayor en América Latina, pero no es mucha la diferencia comparada con otras regiones del mundo. Entonces, en ese sentido, al menos en un indicador, estamos bien. Pero tenemos ciertas amenazas a la hora que nos introducimos en el ámbito en línea. Tenemos que garantizar la protección de nuestras niñas y niños en línea y también fuera de línea, ¿no? Porque como bien lo mencionaban antes, sufrimos mucho más amenazas que los hombres. Y otro elemento importante es la alfabetización y la confianza que podemos tener nosotras para poder asumir puestos de liderazgo. Y otros dos elementos adicionales antes de entrar a los indicadores son el hacer contenido relevante y aplicaciones y servicios que estén orientados a que nosotros promovamos una mayor participación de las mujeres en el ámbito tecnológico y la acción colectiva, es decir,
reunirnos o hacer alianzas estratégicas, tanto nacionales como internacionales, para poder tener mentorías, para poder hacer muchísimas actividades que nos permitan introducir a las mujeres en este mundo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Ahora, regresando al tema que tú me preguntabas, respecto a qué pasa con las micros y pequeñas empresas y las mujeres participando en este ámbito, en realidad te quiero decir, por primera vez se hace un censo en el sector económico de las, por INEGI, de las empresas tanto formales como informales. Y nos damos cuenta que así como tenemos un éxito en el acceso, en el uso de las tecnologías de la información, en general como población, en empresas no, la realidad es al revés. O sea, tenemos un 70% de las empresas que no están digitalizadas. Y podría haber una sorpresa, pero lo que pasa es que tú puedes tener un celular, pero no lo estás utilizando para digitalizar a tu empresa. Entonces, es importante que trabajemos en ese sentido, en buscar que haya estos cambios, y por eso Centro México Digital se orientó a la micro y pequeña empresa, pero además nuestra primera labor que estamos haciendo es crear un índice de desarrollo digital estatal, va a salir a finales de septiembre, entonces me encantaría compartirlo con ustedes, pero además lo estamos haciendo por estado, porque creemos que además en nuestro país, y ojalá si nos están escuchando gentes de otros países, ojalá lo podamos extender a que esta misma iniciativa se haga en otros países, estamos buscando que en los estados las fortalezas que encontremos de desarrollo digital en todos los ámbitos, tanto de la participación pública con los 3 niveles de gobierno, como la participación privada, el sector académico, la sociedad civil y la ciudadanía, podamos nosotros ir construyendo estas oportunidades y fortalezas que se puedan dar en cada uno de los sectores con mejores prácticas que tengamos en cada uno de los estados que estamos analizando. Lo dejo ahí, Claudia, porque hay mucho que decir, pero me encantaría escuchar a las demás. Muchas gracias. Gracias a ti, Salma. Muy interesante. Y sí, parece que muchos de los retos a los que nos estamos enfrentando para subirnos a esta digitalización acelerada realmente son problemas sistémicos que hemos vivido siempre, y que pues cada vez que queremos avanzando más, mientras no se resuelva ese tema de cultura, no vamos a poder seguir avanzando. Veo que tenemos algunas manos levantadas, Grecia y María T. Antes de eso, quisiera que Andrea, tú sé que estás en muchas iniciativas en IDEATIC para promover la participación de niñas y mujeres en STEM. ¿Cómo se está viendo este tema en la realidad, Andrea? O sea, ¿cómo la pandemia ha modificado o sí o no un poco esta percepción de roles? Y también, con base en tu experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Qué temas, cómo logras atraer a más mujeres a estos temas STEM? Y como hemos mencionado, ¿no? O sea, va de la mano impulsar el interés de mujeres en STEM, pero también generar este cambio cultural donde los hombres van a aceptar este cambio. Entonces, tú que lo vives, sí, de forma cotidiana, cuéntanos cómo es y qué recomendaciones puedes dar o sea, a la sociedad en general o a actores específicos en cómo promover esto de una forma saludable. Sí, muchas gracias. Y bueno, creo que los temas que han mencionado Ana y Salma son muy importantes, y después me gustaría regresar un poquito al tema de la violencia doméstica y qué es lo que podemos hacer, primero cuestionándonos también el rol de la tecnología en esto. Y lo que mencionas es súper importante, Claudia. La brecha global de habilidades de la que ya hablábamos, que obviamente tiene un impacto diferenciado por género y por condición rural, urbana,
la edad de las personas, si es persona adulta mayor, si es menor de edad, nativo digital, en fin. La brecha digital es un tema global. La verdad es que sí, como sector, nos preocupa mucho que el cambio tecnológico está generando un desfase mucho más rápido de la oferta y demanda. Entonces, es algo que afecta sin duda en México a mujeres y hombres. Y hace un par de años IBM hizo un estudio en el que lo que descubrió al analizar datos de 48 países con empresarios, funcionarios públicos, es que, por ejemplo, en 2014, cerrar una brecha de habilidades digitales en una empresa llevaba 3 días y esta cantidad de días aumentó a 36 en 2018. Entonces, el tiempo que se tiene que invertir dentro de las organizaciones para cerrar estas brechas se ha ampliado. Y también hay la vida media de las habilidades, lo que puede ser útil hoy como una habilidad, era de 5 años y ahora es de 3 años. Entonces también se ha cortado la pertinencia de estas habilidades y lo cual nos está demandando sin duda la importancia de los esquemas de formación continua. Entonces hay diversas empresas en todo el mundo que están generando plataformas con contenidos gratuitos. Muchos los están ya traduciendo a los idiomas locales. Hay varios ya que están en México operando contenidos gratuitos en español sobre habilidades que van desde ciberseguridad, programación, y están ahí disponibles. Ahora, el problema es que muchas veces, como ya se mencionaba, uno de los problemas de las mujeres para entrarle a estos esquemas de formación continua es la falta de tiempo y la cantidad desmedida y la carga adicional que hay por labores de cuidado, y que incluso las las actividades de ocio se ven reducidas en la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, de ahí, además, poner una carga adicional de entrarle a estos esquemas de formación continua, necesita un acompañamiento especial. Y eso es lo que estamos tratando de hacer desde la industria en diversas alianzas que tenemos con instituciones académicas, con la sociedad civil y con el sector público. Porque estos esquemas necesitan también de este acompañamiento de mentoras, de sponsors que apoyen a las mujeres que están involucradas. Entonces, en Cañete, Amity, las actividades que tenemos como Idea TIC, en la que diversas empresas aliadas ponen estos contenidos, estamos haciendo talleres de reconversión de habilidades en las que algo que nos alarma, por ejemplo, durante la pandemia, es la cantidad de mujeres que están entrando a estos cursos, pues porque perdieron su trabajo y que están viendo que adquirir estas nuevas habilidades puede ayudarlas a aumentar o regresar al mismo nivel de ingresos que tenían antes de la pandemia. Entonces, los retos son enormes. También lo vemos desde las niñas chiquitas, en las que quienes participan en nuestros talleres de niñas y niños, algunos mixtos, pues cada vez son más los que en los talleres, los pequeños que en los talleres dicen que los robots y la programación son actividades de niñas y niños. Obviamente aquí hay un sesgo de si sus papás están permitiendo y facilitando que se inscriban en estos cursos, es porque ya hay un incentivo en la familia para que le entren y se formen de manera divertida en esto. Entonces, estas son algunas de las cosas que estamos haciendo. Este acompañamiento social es importante, la prioridad que se pone dentro de las organizaciones de todo tipo para dar tiempos específicos a los esquemas de formación continua también son importantes. Y que como acompañamiento de la sociedad, también dentro de las familias, y ya lo decía Salma, haya un apoyo a esto y a esta actividad de formación continua en la que tenemos que estar involucrados. Es importante no para la mujer, sino para toda la familia en su conjunto. Y otra vez, la subrepresentación afecta a toda la sociedad. Andrea, una pregunta de seguimiento. Nos hacen una pregunta por el chat de cuáles son estas habilidades necesarias para las mujeres. Tú mencionaste que las están capacitando en diferentes temas. ¿Cuáles son esas habilidades
que se requieren específicamente para las mujeres. Y si puedes solo contestar brevemente para que también pasemos a los demás. Y en general, creo que un comentario que se me pasó es que me gusta que todas tengamos participaciones cortitas para poder rebotar mucho. Entonces, estamos atentos, Andrea. Sí, yo creo que va desde talleres de alfabetización digital, desde lo más sencillo de cómo usar redes sociales y mantenerse en un entorno seguro. Creo que la seguridad y la protección es un elemento general que es muy clave de todo de esta actividad, pero también hay talleres de programación, de desarrollo para niños de videojuegos, de robots, y lo que buscamos también es no solo la parte más técnica, sino también el desarrollo de estas habilidades esenciales, que no me gusta llamarlas blandas, sino habilidades esenciales que tienen que ver con la adaptabilidad, el juicio crítico, la resolución de problemas. Creo que estas son las actividades y las habilidades más importantes. Gracias, Andrea. Veo que Grecia tienes la mano levantada y justamente yo tenía una pregunta para ti que se trataba de protección en línea. O sea, cómo las mujeres estamos más vulnerables en línea que los hombres. ¿Qué podemos hacer? Si nos pudieras platicar de ese desde tu trabajo en la red de defensa digital. En defensa de los derechos digitales. Iba a decir, me faltó como el D esencial, R3D. Y muchas gracias, Grecia, que tanto como Andrea siempre te sumas a nuestras conversaciones, a nuestros eventos. Es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Y justo lo que mencionas es algo como importante a lo que quería llegar. En especial voy a ser, pues, obviamente, un poco disruptora de la línea que hemos estado manejando, porque a mí me preocupa mucho que este tipo de temas como brecha digital y de género solo se abordan desde el punto de vista productivo o económico, como si fuera la única razón por la cual una mujer debería de acceder a tecnologías. Entonces creo que esos son los principales estereotipos que deberíamos empezar a evitar, porque no solo la tecnología no solo sirve para poder encontrar un mejor trabajo, que obviamente es necesario, obviamente es esencial, pero también hay otros elementos por la cual la tecnología habilita derechos, no necesariamente verlo desde el punto de vista muy capitalista, productivo, neoliberal. Creo que me parece un punto de partida que no podemos tomar, porque si no sería muy miope para poder entablar realmente acciones que sirvan y no solo se quedan en palabras ambiguas para poder evitar esta brecha digital. Y en efecto, como dice, o sea, las mujeres sí tienen un impacto desproporcionado en temas de violencia de género en línea. Y pues justo no me gustaría definir tampoco como que la brecha digital existe solamente porque no hay infraestructura, sino como para que puedan acceder a estas tecnologías, porque muchas veces también, y como lo han mencionado, sí hay la infraestructura, pero hay otros componentes de género que evitan o que obstaculizan que las mujeres puedan acceder a estas tecnologías. Como mencionan, por ejemplo, hay casas donde tienen solo una computadora, o la mayoría es solamente un celular con acceso a internet, o un celular inteligente que muchas veces se ve limitado por pues, ciertos roles de género, especial si es el esposo, el que le limita este acceso a las mujeres, ¿no? Entonces creo que eso es un lugar, un aspecto muy importante donde abordar, y que también hay otras cosas que también obstaculizan eso. Y por eso, antes de hablar sobre puestos de liderazgo, antes de hablar sobre cosas mucho más elevadas, que hay que decirlo, también corresponden para temas de clases sociales mucho más altas, yo digo que hay que empezar desde abajo, porque si no, o sea, si el desarrollo tecnológico no es para todos, no es desarrollo, así como tal. Por más que digamos que queremos 5G en las partes de arriba y todo lo demás, si no hablamos desde las bases, realmente no estamos impulsando nada. Y por eso es muy importante también, y también quería hacer el énfasis en que no solo es una obligación de las familias, o sea, es una obligación estatal, y que las empresas también recuerden que están obligadas a cumplir con derechos humanos. No es algo que solo sea cultural y demás, porque a veces cuando solo se deja ese matiz,
se diluye la responsabilidad estatal y la responsabilidad que tienen otras autoridades. Entonces también quería ser muy, muy enfática en eso. Y como bien mencionas, el tema de violencia de género también es uno de los obstáculos que impiden el acceso a estas tecnologías. ¿Por qué? Porque muchas veces hago este ejemplo de, a mí me molesta mucho cuando la gente piensa que acceder a internet es como si fuera otra dimensión y no existe nada, ¿no? Porque tanto es la vida real que se reproducen los mismos estereotipos de género que afuera, ¿no? Al fin y al cabo es un espacio que habilita derechos que, por supuesto, que los hombres, en este machismo generalizado que existe, buscan someter a las mujeres para que se conformen a los estereotipos de género que a los que quieren, sí, como a los que quieren como encasillarlas, como pasa en la vida fuera de línea, ¿no? Entonces, por ejemplo, simplemente ves los casos de violencia o de acoso digital o de veces en los que han hecho difusión de contenido sexual sin consentimiento, o ni siquiera familias, también incluso el Estado con temas de vigilancia, defensoras y periodistas, ¿no? Donde esas mismas violencias son las que hacen que también se disminuyan las necesidades, o las ganas de que una mujer pueda ocupar estos espacios, ¿no? Entonces muchas veces tenemos hay un colectivo donde también está artículo 19, R3D, ciberseguras, que hablamos como internet también es nuestro y también es un espacio donde lo podemos ocupar, ¿no? Y también hay que, justo como parte de esto, una de las principales protecciones es pues también que el Estado genere medidas necesarias para poder abordar temas de violencia digital. Por ejemplo, pues apenas tuvimos el tema de Ley Olimpia, que pues quedó en un tema de un delito, pero ya, ¿no? O sea, eso definitivamente no es lo que previene este tipo de violencias, ¿no? También evitar y tener mucho cuidado con la vigilancia tanto privada como pública de las comunicaciones de las mujeres en línea es sumamente importante. Y, por ejemplo, en temas de alfabetización digital, no solamente, como ya estaba mencionando antes, que sean de acuerdo a las necesidades en específico de las personas. Por ejemplo, estaba leyendo esta iniciativa que intentó también hacer un taller, pero de alfabetización digital, pero hicieron las clases en la tarde. Entonces tuvieron muy pocas personas registradas, porque la mayoría eran mamás trabajadoras, y obviamente en la tarde, ¿qué hacen? Están cuidando a los hijos. Entonces, sí tomar temas de labores de cuidados, pero también contextos muy específicos que incluyan raza, clase social y demás. Entonces, pues sí, básicamente como primera intervención, sí sería dejar muy bien claro eso, ¿no? Como no olvidar las responsabilidades del Estado. O sea, por ejemplo, acá vemos también que no son pocas, por ejemplo, todo el tema del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es un claro ejemplo de cómo el Estado está también poniendo obstáculos al poner otra limitación más a la privacidad de las personas, ¿no? Entonces, hay muchísimas cosas antes de hacer que empezar a hablar sobre quizás otras iniciativas que atienden más bien a sectores mucho más privilegiados de mujeres y mejor regresar a las bases, porque otra vez insisto, si el desarrollo tecnológico no es para todos, no es desarrollo. Y ya, aquí lo dejo por ahora. Me encanta tu pasión, Grecia. Y sí, o sea, el acoso digital casi es peor que el físico, ¿no? Porque puede ser anónimo, o sea, son nuevos retos a los que nos enfrentamos en el mundo en línea, pero también es una extensión de la vida real, como decías. Creo que eso es muy cierto. Y me gustaría, tenemos muchas manos levantadas, qué bueno que todas queramos intervenir. Creo que todas sentimos estos temas muy en el corazón. Quisiera darle la palabra a Blanca del INAI, la subsecretaria, para que nos platique un poco de, pues justamente desde el INAI, cómo se están viendo estos temas, cómo en la pandemia se han visto una necesidad todavía más urgente de abordar estos retos, tanto para mujeres en línea, y estoy pensando también niñas, o sea, menores de edad, de repente, no sé, la educación pasó a ser en línea, se está generando más y más datos, más y más vulnerabilidades en las escuelas, en la Secretaría de Educación Pública, a ciberataques. ¿Cómo lo está viendo el INAI y cómo está aportando esta conversación? Hola, muchas gracias. Sí, mira, realmente vemos con preocupación
lo que ha pasado sobre todo en este último año y medio, donde, pues como ustedes saben, el tema de la pandemia, pues ha hecho aún más grande esta brecha y ha focalizado que muchos de los asuntos que hoy se dan de violencia digital, pues estén más presentes. Hemos llevado a cabo diversas acciones desde el INAI, pero sin duda siempre serán insuficientes porque aquí se requiere de que sumemos esfuerzos para que podamos justamente seguir impulsando el conocimiento y en la educación digital para combatir la brecha de género. Por eso, bueno, escuchándolas, yo coincido ampliamente en que tenemos que buscar que haya una digitalización más inclusiva. Y en la educación digital hay que poner mucha atención en la creación de contenidos no lesivos para la igualdad de género y para sensibilizar sobre todo a niñas y adolescentes contra el ciberacoso o cibersexting. También consideramos que es muy importante el apoyo a la elección de estudios tecnológicos por parte de las niñas y medidas para reorientar, digamos, la trayectoria profesional de quienes verán sus puestos de trabajo afectados por esta digitalización y automatización. Eso es un asunto real que también está cambiando y que está generando un nivel de desempleo también mayor en muchos aspectos. La incorporación de la perspectiva de género en todo el sistema relacionado con el diseño y producción de nuevos avances tecnológicos y formación para la creación de tecnologías inclusivas, ¿no? Ya lo decían que la tecnología es un asunto de interés público, por supuesto, no podemos hoy dimensionar ni pensar en momentos de crisis sanitaria que en este momento, por ejemplo, estemos llevando a cabo este conversatorio como hay miles en todo el mundo y donde muchas personas ahora pues atienden servicios, trabajo, clases, etcétera, a partir del uso de las nuevas tecnologías. Pero creemos también que es importante la promoción de la transparencia de los sistemas de inteligencia artificial con el registro y notificación sobre dónde se utilizan y para qué. Y justamente esto para atajar los sesgos y también asuntos discriminatorios. Eso es necesario y hay que ponernos las pilas. Naturalmente, la formulación de políticas, y eso coincido con la subsecretaria Marta Delgado, ya lo mencionaba al principio, que atiendan barreras que enfrentamos las mujeres para el uso de nuevas tecnologías. Y esto, pues a partir de un sistema de información de calidad que permita hacer obviamente diagnósticos, mediciones y bueno, seguir los avances y los desafíos también que enfrentan estas políticas públicas. Y por último, en esta primera intervención, creo que debemos salvaguardar la privacidad en línea de mujeres y de niñas, desde luego de toda la población, pero estamos haciendo mayor énfasis porque las mujeres y las niñas estamos enfrentando riesgos muchas veces desproporcionados a los derechos en materia de privacidad y de datos personales, como abuso, acoso, amenazas de violencia en línea. Entonces, la inclusión digital de género en los procesos, digamos, educativos es una labor que nos corresponde y desde el INAI, pues, queremos seguir fortaleciendo, por un lado, el conocimiento del derecho a saber, pero también el derecho a proteger los datos personales, más ahora en tiempos de pandemia, ya que no solamente se trata de un tema de una agenda política, sino del futuro de la mitad de la población y del desarrollo integral de todas las personas y en todos los países. Muchas gracias, muchísimas gracias. Sí, efectivamente es un tema internacional, o sea, no es un reto único a México que tenemos que ir abordando. María, te veo que tienes la mano levantada. Adelante para rebotar sobre los temas que hayas visto. Y además también creo que sería interesante, tú estás a la cabeza de Stripe Latam, que es una organización de servicios financieros digitales. Creo que sería interesante que nos puedas platicar cómo están apoyando a las mujeres, qué ha cambiado en la pandemia, porque creo que esto es parte esencial
el empoderamiento económico de la mujer, que todavía estoy debatiendo si me gusta o no la palabra empoderamiento, ¿no? Alguien me había dicho una vez, ¿por qué necesitas empoderarlas? O sea, tenemos poder, o sea, ¿por qué nos necesitas empoderar? Necesitamos independencia financiera. Y ahí, esa es la palabra. Sí, ahí quiero yo, porque justamente, o sea, hemos hablado mucho de la educación. Yo creo que hay dos impulsores muy claros en el empoderamiento de la mujer y en el cerrar la brecha de género. Uno es la educación, ¿verdad? Y estamos hablando mucho de la educación y sin duda tiene que ser la base para que se dé todo lo demás. Pero yo creo que el otro es la independencia financiera. Y cuando las mujeres son independientes financieramente, se empoderan, para usar esa palabra. Y yo creo que justo, ¿no? Desde Stripe lo que buscamos es eso, a través del Internet y a través de las posibilidades que nos da la tecnología poder empoderar a las y los, ¿verdad? O sea, en realidad lo hacemos para todo el mundo, pero yo creo que es muy importante entender que ahí las mujeres venimos de atrás. Las mujeres, y ya lo dijo muy bien Salma, ¿no? No hay unos números cuando vemos las MIPYMES, que es el 90% de las unidades económicas en México, 99% de las unidades económicas en México, pero el 50% del PIB, ¿no? Cuando ves eso, pero sí lo ves a nivel de todo este fenómeno de compañías que se están dando nuevas utilizando la tecnología, o sea, todo lo que llamamos las startups tecnológicas. Cuando tú miras las startups hoy, solamente 9% de las startups en México tienen mujeres CEOs, ¿no? O mujeres a la cabeza. Solamente 20% de esas startups tienen mujeres founders, o sea, fundadoras, ¿no? Que son activas tomadoras de decisiones de lo que pasa en esa compañía. Cuando ves en la fintech y todo lo que está, la fintech, por cierto, en México particularmente, es un sector de crecimiento brutal, donde la gran mayoría de la inversión de capital de riesgo está entrando en estas fintechs. Solo 11% de las mujeres son fundadoras, ¿no? de fintechs en México. Entonces, aún en este segmento que pareciera que está muy avanzado, la participación de las mujeres es muy, muy baja, ¿no? Más baja que el promedio en general de la participación de las mujeres en las empresas, digamos, fuera de este sector. Y cuando ves que la mayoría de las mujeres reciben su salario en efectivo, y que la mayoría de las mujeres están empleadas en la informalidad, todo eso es perverso, ¿no? En términos es un círculo perverso que no permite a la mujer salir de ¿no? de esa falta de independencia financiera, porque para tú poder ser independiente financieramente no solamente tienes que poder recibir un sueldo, sino que también tienes que poder formar parte del sistema financiero. Y en un país donde la bancarización es bajísima, y más aún en términos de, ¿verdad? de las mujeres, el acceso a cualquier tipo de producto financiero, pero hablamos de 72% de las mujeres, 71.3% para ser exactas, como muy bien fueron anteriormente, ¿no? De mujeres con acceso a tecnología. ¿Cómo nos aseguramos que podemos usar todas esas mujeres que hoy están conectadas, aunque falta 30% de conectar, pero hay un montón que están conectadas hoy? ¿Cómo nos aseguramos de que podemos generar incentivos para que entonces esas mujeres formen parte de la economía formal y tengan entonces acceso a otro tipo de productos y servicios financieros? Y para mí la tecnología juega un rol ahí brutal. Hoy desgraciadamente, todavía no tenemos los incentivos alineados, y esto es algo que creo que vale la pena discutir, ¿no? En términos de cuáles son esos incentivos. Necesitamos alinear el incentivo de que desaparezca el efectivo. ¿Cómo hacemos de que el efectivo sea un medio de pago que vaya poco a poco desapareciendo y que permita que los pagos vayan formando parte del mundo electrónico, del mundo digital, para que entonces podamos tener, más información, y dentro de esa información, y bien lo decían, que la información tiene que ser, ¿no? de alguna u otra manera, quitar el sesgo. Yo creo que hoy, si ves, ya lo dijo muy bien el secretario Herrera en un momento dado, si ves, las aplicaciones de crédito de las mujeres tienen 15% menos probabilidad de tener un crédito. De tener un crédito que los hombres, y es porque justamente existe ese sesgo. Entonces, cuando tú metes todos estos datos y entiendes que las mujeres somos buenas pagadoras, y que esto se ve, no es real, las mujeres somos buenas pagadoras, y cuando tenemos ingresos y podemos demostrar los ingresos, y los sistemas pueden ver este tipo de
digamos, de movimiento de dinero, entonces las mujeres podemos tener más acceso a crédito, a cualquier producto que nos permita de alguna u otra manera crecer nuestros negocios, si somos MIPYMES, ¿verdad? O acceder a créditos personales o cualquier otro producto financiero que nos ayude en esa autonomía, en ese empoderamiento que buscamos ¿no? desde el punto de vista financiero. Y creo que hoy eso se tiene que ver con mucho cuidado. Lo que hemos visto, para responder tu pregunta de la pandemia, lo que hemos visto en esta pandemia es que no es ningún secreto que no todos tuvimos que súbitamente recurrir a las plataformas digitales para poder comprar, hacer cualquier cosa, ¿no? Y si tú miras el mundo de los compradores de internet hoy, 60% de esos compradores hicieron una compra por primera vez en el último año. Entonces, 60% de esos compradores vinieron online en el último año. Pero van a seguir haciendo compras online. ¿Cómo nos aseguramos que del otro lado en la oferta, no en la demanda está ahí, cómo nos aseguramos que en la oferta están todas esas mujeres que hoy tienen, que hoy están produciendo algo, o que están haciendo algo, ¿no? Dentro de este mundo de MIPYMES del que muy bien hablaba Salva. Y las plataformas digitales aquí juegan un rol muy importante, pero también tenemos que asegurarnos que ¿no? que hacemos que esas mujeres tengan la facilidad de accesar a estas plataformas digitales y de transaccionar en línea. Yo cuento una historia, yo cuento un ejemplo muy, muy lindo que me gusta mucho, que es el ejemplo de Canasta Rosa. Canasta Rosa es una plataforma que mira, o sea, perspectiva de género, en términos de que sus vendedoras en la plataforma son mujeres. Y le da acceso entonces a las mujeres de poder vender sus productos en una plataforma de comercio electrónico. Y Stripe lo que busca justamente es poder habilitar ese tipo de escenarios. Transaccionar en línea antes era complicadísimo. Hoy cualquier persona en realidad podría tener acceso a transaccionar en línea gracias a que hemos hecho todo este trabajo para asegurarnos de que pasamos de una economía tal vez digital basada en el mundo más de modelo publicitario a un modelo transaccional que simule y que sea igual al modelo fuera de línea. Nos falta mucho todavía para poder asegurarnos que formalizamos, ¿no? el sector femenino que participa en la economía y que entonces hacemos algo muy concreto para ayudarlas a tener acceso al sistema financiero. Y cuando hablo del acceso al sistema financiero, no piensen en una cuenta de banco. Porque muchas de estas personas pueden tener acceso al sistema financiero sin tener una cuenta de banco. No es necesaria una cuenta de banco, ¿no? Y creo que ahí todavía la ley FinTech tiene todavía una vuelta de tuerca que dar, ¿no? En términos de habilitar este tipo de escenarios. Pero vemos esto como una de las principales avenidas para realmente lograr la igualdad de género en México. Súper, María. Te tengo unas preguntas de seguimiento, dos en particular. Una, ¿tendrás alguna recomendación de cómo facilitar el acceso de las mujeres a este mundo digital cuando el reto ni se trata de conectividad, se trata simplemente de, como dijimos antes, ¿no? Que la computadora en tu casa la puedes usar tú como mujer, que no sé, tengas un smartphone, que sepas llegar a este mundo, navegarlo, o sea, también se trata de alfabetización digital, eso por un lado. Y por otro lado, lo que comentabas de Canasta Rosa me hizo pensar en este movimiento en Estados Unidos que está bastante presente de irse por negocios que son de cierto tipo de personas. Entonces, women-owned business, negocios de mujeres, black-owned business, negocios de afroamericanas o afroamericanos. Y esa conversación yo no la veo reflejada en México. No está en el discurso público. ¿Cómo podemos hacer? Es un buen punto, no está en el discurso público. Cuando tú ves la cantidad de empresas del ramo fintech que salen hoy, muchas de estas empresas realmente se van a enfocar en estos segmentos, ¿no? Y va a ser interesante a medida que se empiece a desarrollar más y más la industria, cómo estas fintechs van a tener que desarrollar experiencias de usuario muy segmentadas a este tipo de segmentos. Uno de ellos va a ser, sin duda, el segmento de mujeres, ¿no? Yo creo que hoy hay más cosas disponibles de las que sabemos que hay, en términos del conocimiento general, ¿no? Y cómo hacemos a través
iniciativas tal vez multilaterales, cómo rescatamos este tipo de plataformas que están apoyando estos negocios. Bueno, Canasta Rosa siendo uno, por ejemplo. Homely es otra, ¿no? Donde lo que ayuda es a tratar de formalizar al segmento y de ayudar y empoderar y también incluir financieramente al segmento de personas que trabajan en el hogar, ¿no? Empleadas domésticas. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que damos visibilidad a este tipo de fenómenos que hoy son posibles, ¿no? Y que realmente brindan una oportunidad de las mujeres de dar el paso de la informalidad, de trabajar en tal vez o hacer este tipo de actividades, sí, bajo digamos, el anonimato de la informalidad, aún a dar el paso a la formalidad, que las va entonces a ayudar a tener otro tipo de acceso a herramientas que las ayuden. Y yo creo que eso tenemos que visibilizarlo. Es muy importante que seamos conscientes de que este tipo de cosas nos van a ayudar a que las mujeres sepan, primero, que existen estas plataformas, ya están, no hay que crearlas, ¿no? Hay un montón de estas opciones. Y luego que las utilicen y que se aprovechen de los beneficios que estas plataformas pueden dar. Buenísimo. Pues propongo que salgamos todas de aquí con este conocimiento de programas o plataformas como Canasta Rosa y las promovamos cada una, ¿no? Hay que empezar por algún lado. Sí, sería súper interesante ver cómo, ¿no? También, otra vez, cómo de manera multilateral podemos generar como impulsos a este tipo de fenómenos, ¿no? Es ¿cómo incentivamos esto? Exactamente. Y creo que el gobierno también tiene un componente importante acá, ¿no? ¿Cómo incentivamos a que este tipo de plataformas se visibilicen y que además de todo que las mujeres participen en este tipo de plataformas? Tiene que ser pensado, ¿no? Sí, muchas gracias, Mariate, completamente de acuerdo. Antes de pasar con Marta, que nos va a compartir una perspectiva muy interesante desde derechos humanos, de Article 19, que fueron unos colaboradores muy importantes en la creación de la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial de México, desde la coalición IA 2030 MX que coordinamos en ese momento desde C-Minds. Bueno, antes de pasar con Marta, dos cosas. Una, salgamos de aquí promoviendo este tipo de negocios. O sea, aquí queremos hacer las preguntas, pero también empezar con recomendaciones. Entonces, las invito a hacer esto. Desde C-Minds sacaremos un post, lo pueden compartir. Y otra cosa que tocamos antes, este tema de empoderamiento de la mujer. O sea, a mí, sé que a mi equipo también, es un tema que decimos, esa palabra empoderamiento como que no nos gusta, pero no le encontramos sinónimo que nos caiga bien. Entonces le pregunté a Grecia por chat y me dice, empoderamiento es una retórica muy del machismo. La no discriminación de las mujeres es quizá una mejor opción, o autonomía. Entonces les comparto eso para que lo podamos adoptar en nuestro vocabulario. Gracias, Grecia. También aprovecho para recordar a todos los participantes y las participantes en la audiencia que las preguntas, por favor, no vamos a tener espacio al final, las estaré integrando en la moderación o las estarán contestando por la plataforma de la funcionalidad de preguntas y respuestas, question and answer en Zoom. Entonces, por ahí pónganos las preguntas, pueden ver también las preguntas que contestamos. Emilio Barbosa, tu pregunta fue contestada por Salma Jalife, por ejemplo. Entonces, por ahí pueden integrar sus comentarios y preguntas a la conversación. Ahora sí, Marta, muchas gracias por tu paciencia. Adelante. Muchas gracias. Pues me gustaría abordar, primero soy Marta Tudón, soy coordinadora de Derechos Digitales en Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica. La perspectiva que traigo y que me gustaría compartir igualmente es de sociedad civil, así que si no fuera disruptora no sería mi trabajo. Entonces, gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría regresar al punto inicial, que es que Internet es reconocido como un derecho humano a nivel constitucional en México y a nivel convencional. Particularmente, está reconocida en el marco del derecho a la libertad de expresión e información, artículo 6º constitucional. Esto significa que el Estado tiene la obligación
de que todas las personas en igualdad de circunstancias y condiciones podamos tener acceso a la tecnología, ya que es una herramienta que nos permite realizar derechos humanos y nos permite ejercer nuestras libertades en Internet. Creo que es muy evidente, como ya lo han mencionado mis colegas panelistas, cómo la pandemia evidenció lo que ya sabíamos, ¿no? O sea, hay una violencia sistemática en contra de las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, como es el caso de las mujeres, y que cuando las encierras en sus casas, en un contexto donde nos matan cuando salimos a las calles y además no tenemos internet, estamos descomunicadas, no tenemos manera de saber si una vacuna nos puede proteger, también no sabemos cuándo van a venir los programas sociales a hacernos la prueba del virus del papiloma humano, no sabemos, o sea, a través de internet es como nos podemos enterar y nos podemos nutrir de información que nos sirvan para tomar decisiones individuales y colectivas. Es un tema de derechos humanos. Me parece perfecto que ahorita también se esté abordando por parte de derechos económicos, etcétera, pero me gustaría regresar a por qué Internet es importante y por qué artículo 19 está aquí, ¿no? O sea, si fuera un tema solamente económico, probablemente no hubiéramos participado, pero precisamente porque es un tema de derechos humanos y de derecho a la libertad de expresión, es que estamos acá y estamos intentando visualizar. Igualmente disruptora va a ser mi diagnóstico, bueno, el diagnóstico de artículo 19 sobre de qué línea partimos, ¿no? O sea, si bien la Induti es una herramienta que nos permite conocer un poco lo que está pasando, me gustaría compartirles una experiencia que hemos tenido. Digamos, este año tuvimos una serie de conversaciones con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que junto con el IFT son quienes están encargadas, digamos, de proveer conectividad, ¿no? Entonces, un funcionario nos contaba que sí había internet en México porque había cables y fierros y llegaba a la señal. Y con base en eso, en ese trazado de los cables y fierros es que se estaban tomando las decisiones y se estaban realizando las políticas públicas. Evidentemente es un problema, porque que exista cable y un fierro no significa que haya luz, no significa que haya dinero, no significa que haya condiciones para que las personas puedan comprar dispositivos y puedan navegar en Internet y que además, más allá de la habilidad tecnológica que tengas, que te quieras acercar a Internet, porque los contenidos te atraen y los contenidos te sirven, porque no están hechos en Silicon Valley por Christopher, que es blanco, que tiene 30 años y que vive en la opulencia. No, y quizás yo, Marta, no me siento identificada y no me sirven, menos a una Marta que no está aquí, no tiene la posibilidad de acceder a esos espacios, sino que está, digamos, en la sierra y que no habla español, habla otro idioma y que además no se lee, no, o sea, hay que ir trazando, hay que ir complejizando lo que es la brecha digital, porque al final la brecha digital no es un problema solamente en sí mismo, sino también cómo se va trasladando en una brecha social, ¿no? Que nos permite, más bien que no nos permite realizar los derechos humanos. En términos de números, cruzando lo que nos dijo ese funcionario sobre dónde estaban los cables y los fierros, podemos también cruzarlo con el hecho de que en México, o sea, si bien, como ya indicó la primera ponente, se supone que en México el 70% de las personas tienen acceso a Internet. Si eso lo comparamos con otras encuestas que nos dicen que solamente el 40% de los hogares en México tienen un dispositivo que les permita acceder a la conectividad, ¿qué significa eso? Significa que el 60% de las personas acceden a Internet en un dispositivo móvil, en un dispositivo. Si también lo cruzamos con datos sobre cuánto ganan las personas y cómo eso se cruza con los hogares y nos vamos a los estados más pobres donde hay mayor condiciones de, o sea, las personas viven en las comunidades, en las zonas rurales y además son marginalizados porque son indígenas o son personas afrodescendientes. Tomando solamente el ejemplo de Oaxaca y de Chiapas, en Oaxaca en promedio los hombres ganan 5,000 pesos más que las mujeres. Es decir, una mujer tiene un sueldo, tiene una ganancia, una percepción de 8,000 pesos al mes, cuando un hombre de 13,000. En Chiapas bajan los montos, pero también existe una diferencia de 3,000 pesos. Los hombres ganan alrededor de 9,000 pesos mensuales, las mujeres 6,000 pesos mensuales. Si eso lo cruzamos, ¿qué significa? ¿Quiénes son los que son dueños de los dispositivos? ¿Quiénes son quienes realmente pueden comprarlos? Si tienes que tomar la decisión sobre si comprar leche o tener acceso a Internet, pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Entonces, digamos que al hacer política pública y el espacio que estoy aquí es para hacer incidencia, es que nos cuestionemos quiénes estamos en estos espacios de discusión, quiénes están escuchando y por qué la política pública se crea
con base en números que no nos sirven para hacer política pública, porque no se complejiza, no se entiende, no existe realmente una perspectiva de género y de derechos humanos que nos permita tomar decisiones para proveer de infraestructura de calidad que sea sostenible a través del tiempo y que las personas puedan tener acceso a ella, ¿no? Porque no hay caminos, no hay luz, no hay nada, no hay dinero, ¿cómo se pueden conectar las personas? Y es muy preocupante que con base en esa información es que se estén tomando decisiones. Y no solo eso, sino que hay decisiones, hay políticas públicas, hay iniciativas de ley que de hecho contradicen y contravienen todos los estándares en materia de derechos humanos. Ejemplo de esto es que en México pagamos un impuesto especial para utilizar Internet. Entonces, por un lado me están indicando que derecho humano a nivel constitucional es Internet, ¿no? O sea, que Internet es un derecho humano, y por el otro me están cobrando más por usarlo con el IEPS. También me están diciendo, no pasó la iniciativa gracias a R3D, artículo 19 y otras organizaciones, o sea, querían que los dispositivos electrónicos, o sea, que todos los dispositivos fueran más caros. Nosotras quizás lo podemos pagar, pero ¿qué está pasando con esas mujeres que de por sí ya ganan 5,000 pesos menos que los hombres en promedio, y que si esas mujeres también son indígenas, afrodescendientes, ganan muchísimo menos? Significa que las mujeres no tienen internet. O sea, qué padre, sí, o sea, qué increíble que ahorita podamos hablar, como indicó Grecia, desde un ámbito un poco más privilegiado sobre aquellas mujeres que tienen ya acceso a internet y pueden utilizarlo para vender. Está increíble, creo que es muy necesario, pero creo que son dos espacios diferentes. Ahorita, partiendo desde donde me corresponde, es señalar que la política pública es muy deficiente, es contraria, y si no hay una política pública integral, y que además hay iniciativas que la contradicen. Y esto solamente en la primera fase, en la primera capa, digamos, de lo que es Internet. Si lo elevamos a nivel de cómo se vive Internet, también ha habido un buen de iniciativas que, o sea, quieren regular redes sociales, quieren derecho al olvido, y eso de por sí nos toca más a las mujeres. O sea, eso ya nos está afectando a las mujeres. Los pezones que se borran son de las mujeres, a pesar de que los queramos exhibir como territorio de disputa, y es el primer territorio de defensa, ¿no? O sea, es resistencia. Y sí, no estamos hablando de empoderamiento, porque como bien señalaba Grecia, es una noción muy machista, ¿no? Estamos hablando de autonomía, estamos hablando de resistencia. Esa es la primera capa, es el primer filtro. Qué increíble que podamos seguir hablando de lo demás, pero las decisiones que se están tomando en este momento, que ya se pudieran tomar de manera diferente, se están tomando desde una perspectiva que no tiene un enfoque de derechos humanos y de género, para no excederme en mi tiempo. Gracias. Sí, muchas gracias, Marta. Creo que tocas un punto muy importante, que la conversación la estamos teniendo en un nivel ya tal vez de digitalización, o sea, no un nivel de cómo logramos esa digitalización para las mujeres. Y creo que tienes toda la razón, es una conversación que tenemos que ampliar, y también a mí, o sea, me hizo pensar en algo muy real, ¿no? Que para que las mujeres podamos seguirnos digitalizando, tengamos acceso a nuevas herramientas, necesitamos el tiempo para eso. Y por ejemplo, y esto se conecta mucho con la vida física, no la vida digital, bueno, que como dijiste, Grecia, puede ser lo mismo en algunos casos, pero en el mundo físico, ahorita que tenemos que trabajar desde casa, ¿qué tanto apoyo tenemos, por ejemplo, para cuidar a nuestros niños? ¿Qué tantas guarderías pueden aceptar a nuestros niños con pagos muy económicos o de forma gratis, que tanto es un servicio que se pueda proveer por el gobierno, por la industria, para que justamente nosotras tengamos esa oportunidad de seguir nuestros trabajos o de tomar un trabajo, pues ya sea en el mundo físico o en el mundo digital. Creo que efectivamente, Marta, tienes razón, que es una conversación que debemos ampliar. Y antes de pasarle la palabra a Grecia para comentar sobre este tema, que efectivamente no se tiene que ver solo desde una perspectiva económica, sino también de derechos humanos, y es lo que comentaba ayer, ¿no? Que si vieron la plática de ayer sobre sobre transformación digital para la recuperación económica post-COVID, ya esta idea de que el crecimiento económico va a impactar lo social, bueno, yo creo que ya comprobamos que es algo que
esperábamos, pero que no sucede naturalmente, que tenemos que tener estrategias a la par. Antes de eso, me gustaría darle la palabra a Blanca, a Salma, Salma, que nos comenta que sí existen algunos programas desde gobierno para promover la conectividad. Si quieres, Salma, adelante para que nos platiques de eso. Y también me gustaría empujar la conversación, no nada más desde este tema de qué sí hay, qué no hay, pero qué deberíamos hacer, porque al final del día esta conversación, todos los aprendizajes, todo lo que están compartiendo serán insumos para un documento de recomendaciones. Entonces, den recomendaciones, qué podemos hacer mejor, qué debemos dejar de hacer, qué debemos empezar. Salma, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Mira, básicamente muchas de ustedes saben que yo fui subsecretaria de 2018 a agosto de 2020. Ahí se hicieron muchísimas estrategias de política pública. Ya les mencioné ahí en el chat 3 de ellas: el programa de cobertura social, el programa de conectividad de sitios públicos y el desarrollo de centros de inclusión digital. Desafortunadamente desapareció, o sea, una de las políticas de austeridad fue eliminar subsecretarías de cada una de las secretarías, y decidieron eliminar la subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, a pesar de que se trató de defender debido a la importancia que tiene esta subsecretaría. Sin embargo, yo siento que la actividad no es exclusiva del gobierno. El sector TIC por naturaleza y el Internet ha nacido multi-stakeholder. Entonces necesitamos trabajar coordinadamente y colaborativamente para que esto se dé independientemente de que los gobiernos hagan su tarea o no la hagan. Entonces eso es un punto muy importante que tenemos que tomar en consideración. Otro elemento que les quiero contar, retomando el tema que Mariate nos contó, es que nosotros estamos justamente también para la micro y pequeña empresa, y aquí no piensen en empresa solo en tema de negocio, son micro y pequeña organización, que algunas son con fines de lucro y otras son sin fines de lucro, que están buscando utilizar las herramientas tecnológicas para poder, en último sentido, tener bienestar y tener una vida autónoma, como lo han mencionado algunas de ustedes. Nosotros estamos haciendo otro de nuestros productos es un acompañamiento, una guía que se llama Digitalízate. No es una guía, sino más bien es una serie de módulos que vamos a hacer. En el primero se van a autoevaluar qué tanto están digitalizados estas micros y pequeñas empresas. Hay muchísimas en el mercado, pero lo que estamos buscando nosotros es ir trabajando de la mano con la gente para que vayan ellos entendiendo qué tecnologías les sirven, qué tecnologías no son necesarias, porque a veces nos bombardean con tanta información que ni siquiera queremos preguntar. Entonces nosotros lo que estamos buscando es que las empresas sientan esa confianza de poder hacer el procedimiento de transformación digital de manera efectiva. Y finalmente les quiero decir también como recomendaciones, a pesar de que las brechas son pequeñas en el tema de acceso y que las mujeres con respecto a los hombres, al menos en el caso mexicano, no tenemos brechas tan grandes, sí estamos hablando de miles de personas o de miles de mujeres que todavía no están participando en esta transformación digital, y quiero resaltarles, por ejemplo, el caso de, aunque tienen smartphone, si han usado, ¿qué porcentaje de esos que tienen smartphone han usado una aplicación de banca móvil? Es muy bajo tanto en hombres como en mujeres, pero la diferencia, la brecha que tenemos de mujeres es tan solo de 2.250.000 mujeres que no hemos dado ese paso que sí han dado los hombres. Entonces, todavía tenemos que trabajar muchísimo en muchos temas, pero particularmente en esa independencia financiera que coincido que es muy importante para poder desarrollar otras cosas. Y quería decirte algo, no digan que en el hogar necesitamos apoyo.
más bien es que debemos dividir las funciones. O sea, no es que nos estén apoyando, es que cada quien tenemos una función que desempeñar como miembros de una familia. Y es importante que si no tenemos una guardería que nos ayude y somos un hombre y una mujer que estamos participando en una educación familiar, la mitad del tiempo le toca al hombre y la otra mitad a la mujer. Eso es bien importante tenerlo en conciencia porque eso nos va a ayudar muchísimo a que nosotros cambiemos estos estereotipos. Gracias. Sí, qué buen punto, Salma. Vi muchas de las cabezas que dijeron que sí, completamente. O sea, nuestra pareja debe apoyar. Tristemente, la realidad es que cuando estamos en una pareja heterosexual, muchas veces nos toca a las mujeres cuidar los niños, pero y ahí es donde podríamos también solicitar el apoyo de otras esferas de la sociedad, ¿no? Pero completamente. Y me gustaría, Paula, creo que conecta súper bien con el tema que estás viendo, este tema de independencia financiera. O sea, parte de los beneficios que puede ofrecer el mundo digital a las mujeres está en temas financieros, ¿no? Que ya lo comentamos bastante también con Mariate. Y parte de la digitalización se puede dar por ahí. El reto es que muchas de esas instituciones están utilizando algoritmos, algoritmos que podrían ser fortalecidos para no tener tantos sesgos, que también comentamos este tema, ¿no? Que probablemente si aplicas para un crédito, siendo mujer es menos probable que te lo den que si fueras un hombre, ¿no? Clau, yo ahí difiero, perdón, te voy a interrumpir un segundo. Dime. Estamos pasos atrás en ese problema. Hoy el problema no es el sesgo del algoritmo, que no quiero decir que lo tengamos que mirar con cuidado, ¿ok? Pero probablemente ese algoritmo ni siquiera toma en cuenta si eres mujer o hombre, sino que va a tomar en cuenta otras cosas. Y creo que sí es importante ese tema. Pero hoy el problema no es ese, el problema es cómo nos aseguramos que tenemos las políticas correctas desde el punto de vista de la ley, la regulación para incentivar casos de uso que justamente promuevan la formalización y el acceso de la mujer en el mundo financiero. O sea, creo que estamos todavía 2 pasos atrás. Vamos a llegar a ese problema del sesgo, pero no estamos ahí todavía, desgraciadamente. Porque sí necesitamos que podamos mirar el mundo financiero de otra manera, ¿no? Y poder innovar de una manera más rápida, poder traer productos y servicios, como bien decían, que sean una mirada de género, ¿no? Que no sean los productos y servicios que ya están en el mercado, que claramente no han podido darle servicio a las mujeres, ¿no? Porque pues la brecha es enorme en términos de acceso al mundo financiero. Entonces, yo me iría 2 pasos atrás, perdón, te interrumpí. No, está bien, me gusta que esto se vuelva muy dinámico y tienes razón, o sea, es que las capas son infinitas, ¿no? O sea, el problema sí, pero antes esto, sí, pero antes la cultura, sí, pero completamente de acuerdo. Para mí empieza desde cómo formalizamos, cómo mandamos más mujeres al sector formal de la población, cómo formalizamos a las mujeres. Ese es el gran, porque las mujeres en México, muchas trabajan, pero trabajan de manera informal. Sí. Y ese es el problema. Entonces, ahí ya arrancamos mal. Mientras no pasemos de la informalidad a la formalidad, el problema persiste con el algoritmo que quieras. María, ahí quiero interrumpir un poco. ¿No les gusta el pago de impuestos? Y tenemos que educar a la gente en que el pago de impuestos te puede, inclusive aunque pagues impuestos, puedes tener más ganancias o puedes tener más beneficios. 100% contigo, Salma. Yo creo que el enemigo de transformar a la gente a la formalización es el pago de impuestos y después, bueno, todo lo que tiene que ver con la corrupción, etcétera, ¿no? Y el lavado de dinero y todo lo demás. Pero si tú generas los incentivos correctos, la gente va a entender, ok, no, es un proceso, pero hay que generar los incentivos correctos. Y hoy no estamos ahí, no estamos generando los incentivos para pasar a la formalización, más allá de que en algún momento... efectivamente cuando te pasas a la formalización tienes que pagar impuestos, ¿no? Hay maneras, no sé, la India hizo algunos experimentos interesantes, ¿no? En términos de cómo empezar a pasar a la gente de no pagar, de estar en el sector informal a estar en el sector formal a pagar impuestos. O sea, son step changes, no vas de un solo golpe, ¿no? Y cómo
¿Cómo hacemos eso? Pues yo no Creo tengo que muy claro justo todavía. Paola, por su experiencia, pues tiene un poquito más, nos Sí, podría exacto. iluminar con varios de estos temas. Gracias, gracias. Sí, escuchemos a Paula, que ella nos puede hablar, o sea, estudia las tecnologías de forma crítica desde un enfoque feminista. Entonces, Paula, adelante, nos escucharía saber lo que opinas tú. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por el espacio. La verdad ha sido muy interesante escuchar a mis compañeras en el panel. Yo iría, ahora sí, voy a comenzar desde el tema del panel, ¿no? La cuestión de la inclusión digital, ya que comenzamos a cuestionar términos y qué está significando. A mí me cuesta mucho utilizar el término inclusión porque, igual que con el término empoderamiento, implica que alguien incluya a otra persona. Es decir, estamos en una situación de asimetría de poder donde alguien toma la decisión de a quién incluir, cómo incluir y para qué incluir. Y para mí el problema es, cuando estamos trabajando desde esta perspectiva, es que a veces decimos inclusión y acceso, pero estamos diciendo en realidad domesticación de usuarias para que, digamos, sirvan a ciertos intereses o a ciertos modelos de mundo que estamos reproduciendo a través del uso y la incorporación de ciertas tecnologías en todos los planos, en el plano más micro, íntimo, personal, como en el plano institucional, como en el plano macro social. Entonces, para mí, para mí el punto de partida sería comenzar a hablar de cómo estamos como sociedad siendo excluyentes de ciertos grupos estructuralmente y cómo cada uno de los actores está reproduciendo esas exclusiones, ya sea a través de las decisiones tecnológicas, legales, las políticas públicas, la educación, el trabajo, es decir, todos los ámbitos que vienen asociados a las múltiples exclusiones a las que estamos sujetas, pues las personas, en particular las mujeres, pero también, como hablaban antes, los grupos que han sido vulnerados históricamente, marginalizados históricamente de la sociedad mexicana. Entonces, se ha mencionado, por ejemplo, el papel del Estado que es relevante y que por supuesto no es el único. Creo que aquí hay actores fundamentales que tienen que tomar la responsabilidad sobre las decisiones históricas que han hecho que estos grupos se sigan manteniendo en esas condiciones de exclusión y vulnerabilidad. Por ejemplo, hablamos de cómo incorporar a grupos que están en sectores rurales donde no llegan las tecnologías, y bueno, esos han sido decisiones, digamos, gubernamentales, pero también donde tiene responsabilidad la industria. Estamos diciendo, por ejemplo, por qué la educación no estamos impulsando para que haya más mujeres, y bueno, ha sido también una decisión histórica de por qué la educación que tenemos es una educación que no promueve otra vez la autonomía, sino la repetición o esta, digamos, forma de que los chicos, los jóvenes, las niñas, reproduzcan cosas y no que sean pensadores y pensadoras críticos. Entonces estamos diciendo que ¿por qué no hay espacios para la innovación? Y bueno, por supuesto, porque no ha habido plataformas que permitan que las mujeres comunes, puedan también ser consideradas como creadoras e innovadoras. Y no solamente la innovación esté asociada, como mencionaban antes, a estas personas privilegiadas, blancas, digamos, del norte global, ¿no? Donde se construyen estos imaginarios sobre quién puede innovar y quién no puede innovar. Entonces, para mí, lo que se está poniendo en juego, además de los derechos que han mencionado, los derechos en todos los sentidos, los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos laborales, los derechos económicos, lo que estamos aquí poniendo en juego es el derecho al futuro. Es decir, ¿qué estamos comprometiendo cuando estamos decidiendo por ciertas tecnologías y no por otras? ¿Qué estamos comprometiendo cuando tomamos una decisión sobre qué ley aprobar o qué ley no aprobar? Sobre qué tecnologías estamos incorporando a las instituciones, a los sistemas educativos, al Estado, dónde se está poniendo el dinero para que existan estas condiciones para que las mujeres y las niñas puedan participar digamos, con todas las posibilidades de desarrollar sus talentos y sus potencias creadoras. Entonces, a mí me parece que la discusión tiene que también orientarse sobre este modelo de mundo que está asociado a un modelo de desarrollo tecnológico, a un modelo de desarrollo, digamos, de la innovación o de fomento de la innovación, que está siendo excluyente de poblaciones enormes en este país. Entonces, si no pensamos, por ejemplo, ya mencionaron algunas cifras,
los sectores de las poblaciones indígenas, que han sido históricamente vulnerados no solamente en sus derechos económicos, territoriales, sino también en sus derechos lingüísticos. No hay, por ejemplo, políticas públicas que desarrollen tecnologías enfocadas, por ejemplo, a atender las necesidades de comunicación de las personas en sus propias lenguas. Ni siquiera las lenguas ni siquiera se toman, digamos, en consideración, ¿no? Y creo que hay que tomar acciones afirmativas para que realmente más mujeres y más personas en condiciones de vulnerabilidad puedan realmente participar con todas sus capacidades. Es decir, no estamos hablando aquí digamos, de acciones que permitan como poner parches a un sistema que es estructural. Estamos realmente buscando de qué manera podemos cambiar esas formas asimétricas donde el poder se distribuye de manera desigual y que eso es lo que impide que más mujeres puedan participar. Entonces, creo que algo que, bueno, desde las organizaciones donde yo también colaboro, porque yo también siempre he tenido un pie en sociedad civil, algo que estamos tratando de buscar es, por ejemplo, cómo desarrollar educación crítica con respecto a los datos y a los algoritmos, ¿no? Es decir, no me interesa, por ejemplo, tener una alfabetización digital, otra vez que domestique a las personas para que sean clientes o usuarias de tecnologías que merman sus derechos y su autonomía. Me interesa tener personas que puedan realmente tomar decisiones sobre las maneras y las tecnologías que son las tecnologías que les permiten tener mayor autonomía, mayores derechos y, por supuesto, acceso a una vida digna. Hay una iniciativa que también estamos impulsando desde la organización, la Alianza Más por los Algoritmos Inclusivos, y que me encantaría también que más personas se sumaran, vamos a lanzar una convocatoria para que las personas de toda América Latina que quieran impulsar propuestas, modelos que tengan que ver con inteligencia artificial con valores feministas, puedan lanzar sus propuestas y puedan llegar a prototipos y, si es posible, a pilotos con tecnologías que realmente incorporen los valores feministas. Y por último, otra última cosa que estamos tratando de hacer es ver de qué manera podemos, desde el grupo de la Alianza Global para la Inteligencia Artificial, donde también participa Salma, es buscar estas conexiones de los distintos actores, desde la industria y demás, para ver qué políticas y qué recomendaciones podemos trazar como México para que en esa discusión global también seamos tomados en cuenta. Es decir, nosotros como México, como país, tenemos que también poner una voz y decir, bueno, ¿de qué manera nosotros nos queremos incorporar al debate global? ¿Y qué necesitamos nosotros como país para que no seamos otra vez, digamos, subordinados a estos intereses globales, digamos, como actores secundarios, ¿no? Para que tengamos un papel realmente que pueda incorporar los intereses de México y desde una perspectiva, yo diría, pues, justamente más feminista y decolonial. Muchas gracias. Gracias a ti, Paula. Qué buen resumen de todos los temas y nuevos insumos. Nos piden por aquí si puedes compartir la liga a la convocatoria que mencionas. Creo que sí valdría la pena y la vamos a estar compartiendo en el correo de agradecimiento a todos. Entonces, ese correo les llega si están registrados en la plática. Si no están registrados en esta plática o registradas, ahorita les decimos cómo lo hacemos al final. Que ya se está acercando el final, todavía veo varias manos levantadas. Les propongo que las intervenciones sean muy cortas y van levantadas más manos, gracias Andrea. Entonces nos queda muy poquito tiempo. Vamos a empezar con Ana, después Blanca, Grecia, Andrea. Les pido intervenciones de 2 minutos y ahí tendremos que cerrar. Claramente es una discusión donde nos gustaría tener mucho más tiempo y seguramente se darán más oportunidades. Entonces, muchas gracias, Paula, por tu participación, creo, muy completa. Y adelante, Ana. Muchas gracias. Bueno, ante la falta del tiempo, solo me voy a enfocar en el tema de cuidados, porque creo que justo como en un país en donde las mujeres destinan
3 veces más de su tiempo a las tareas de cuidados, no podemos pensar en que, o sea, les cayó, ¿no? Ni modo, esa es la circunstancia a la que enfrentan, y entonces hoy en pandemia es una realidad. Las mujeres tienen una carga extrema en cuidados, pero tenemos que cambiar la visión de eso. Y como lo decía en uno de mis comentarios en el chat, las tareas de cuidados no son una responsabilidad que nos tocó por género, son una responsabilidad del Estado, del sector privado y de la sociedad en general. Y más allá de meter al hombre a la casa y compartir las tareas de cuidados, no debe de quedar ahí las acciones en política pública. Tienen que trasladarse al Estado con la prestación de cuidados, y no solamente de los niños, sino también de adultos mayores o personas con discapacidad. Y también el sector privado y las empresas tienen que hacer su parte si quieren tener personas disponibles para desempeñar pues sus trabajos, ¿no? Y el crecimiento. Hay todo un tema que hablar de empoderamiento, me gustaría abundar ahí un poco más, pero bueno, el tiempo no lo permite, pero bueno, la ONU Mujeres es la agencia de Naciones Unidas que trabaja para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y hay mucho que abundar ahí y que rescatar en términos de derechos, capacidades, oportunidades en favor de las mujeres y las niñas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Blanca, adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, pues compartiendo lo que se ha dicho por quienes me han antecedido, yo únicamente quisiera agregar, porque es justamente lo que hacemos aquí en el INAI en la promoción del uso de los derechos de acceder a la información, ya que pues en este caso insistiría, debe ser visto como una prerrogativa instrumental que permite hacer efectivos otros derechos. Entonces, conviene que todos y todas seamos promotores de mayor conocimiento para las mujeres, y el derecho a saber, que es un derecho humano reconocido en la Constitución en México y en muchos otros países, debe de seguir siendo promovido y utilizado por las mujeres, porque justo a partir de ello se puede abonar en la facilitación de la participación de las mujeres, como ya se ha dicho, para eliminar las causas estructurales de la violencia y de la discriminación. Y naturalmente, dado el tiempo limitado, solo diría que la justicia de género no está únicamente en garantizar derechos fundamentales, se trata también de garantizar los medios, los instrumentos claves para lograr sociedades más justas, y por ello, bueno, pues hay que acelerar el paso para garantizar este acceso igualitario y reconocer a las mujeres y en las mujeres agentes de crecimiento, agentes de cambio, de estabilidad y de sostenibilidad, para que de esta manera pues se pueda trabajar con los hombres de manera paritaria y alcanzar pues una sociedad plural, incluyente e igualitaria. Muchas gracias, Blanca. Adelante, Grecia, y después Andrea. Gracias, pues voy a ser, creo que muy precisas, en específico en temas de recomendaciones, como nos estabas pidiendo hace rato, Claudia. Creo que justo es importante recordar la naturaleza del derecho fundamental y humano reconocido en el artículo sexto de acceso a las tecnologías. También hay que recordar una sentencia reciente, relativamente de abril, de la Suprema Corte de Justicia de Derechos Humanos, donde se reconoce la obligación del Estado de generar acciones afirmativas también para el acceso para este acceso a las tecnologías. En este caso fue el tema de una de TIC, que es una empresa, bueno, no es una empresa, es se me fue el nombre exacto. Asociaciones civiles. Es una asociación civil, no sé por qué se me olvidó, pero justo lo que hace es que tiene una concesión de uso social específica para una comunidad, y pues lo que pedían era que por una exención en un tipo de pago de impuestos. Por eso el tema de impuestos también hay que ser bastante particulares para qué organizaciones en específico nos estamos refiriendo, y el tema de proporcionalidad. Pero bueno, en esta sentencia me gusta mucho porque justo abre la obligación y regresa la obligación al Estado. Esto también es un tema de igualdad y no discriminación. Esto también es un tema que se incluye dentro de acceso a las tecnologías de la información. Sí, garantizar derechos. Y entonces
sí hay una obligación estatal muy, muy enfática para poder generar estas acciones afirmativas, ¿no? Y no solo es si bien Internet tiene una naturaleza multiactor, sí hay que reconocer que es el Estado quien también tiene muchas obligaciones al respecto, primeramente con el simple hecho de no estorbar, por ejemplo, cuando hablamos de neutralidad de la red, que al fin y al cabo el IFT sí sacó lineamientos que terminan afectando la neutralidad de la red, que al final terminan afectando a los usuarios, las personas usuarias. Por ejemplo, en el padrón de tecnología este PANOUT, donde al fin y al cabo imponen un requisito extra, que por ejemplo, esta concesionaria TIC, al fin tiene que comprar la infraestructura para poder hacer lo que le está pidiendo una ley que no está pensando en ellas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, si bien estoy hablando de acciones afirmativas, también hay que tener mucho cuidado con la discriminación indirecta. Pensar muy bien en todos los grupos vulnerables a los que podemos estar excluyendo al momento de solo pensar que el Internet se responde a ciertas personas blancas privilegiadas de clases sociales, porque eso no es cierto, ¿no? Entonces, y también, por ejemplo, evitar también cosas que evitan que las personas accedan, de estos grupos históricamente vulnerables, accedan a estas tecnologías. Por ejemplo, la vigilancia de defensores y defensoras de derechos humanos, la vigilancia de periodistas, dar medios para poder prevenir, medios efectivos para poder prevenir la violencia de género, transparencia y acceso a la información sobre tecnologías de vigilancia, sobre, por ejemplo, estamos hablando de algoritmos, ya hay un algoritmo, ya hay una tecnología de reconocimiento facial funcionando en Coahuila, en Aguascalientes, y de eso la transparencia deja mucho que desear, ¿no? Entonces no es algo que no exista, es algo que ya está pasando y que ya hay varias empresas y tanto estados que están obligados a cumplir con ciertas cosas. O sea, no es como, bueno, ¿qué hacemos? Sí, hacia el futuro. Ya ahorita tienen responsabilidades. Y entonces hay que estar pensando y estar pensándolas conforme para que puedan incluir a todos. Y voy a ser otra vez empática, porque no sirve de nada que queramos, por ejemplo, ya hablar de la red 5G si hay gente que todavía no puede acceder a estas tecnologías. No es desarrollo si solo es desarrollo. Si solo hay desarrollo tecnológico para clases privilegiadas, no es desarrollo tecnológico. Ya con eso acabo. Gracias, Grecia. Últimas palabras por Andrea. Bueno, muy rápido. Yo creo que la discusión fue riquísima. Creo que se hicieron realmente las preguntas difíciles, cada una desde nuestro ámbito. Y bueno, creo que todo este cuestionamiento y con el pretexto de la tecnología y las brechas digitales, me encantó lo que mencionó Paola sobre cuestionar las múltiples exclusiones estructurales. Creo que Grecia habló de la potencia creadora. Grecia destacó todo este tema del espacio público digital y el derecho que tenemos de ocupar estos espacios. Finalmente, estemos en una empresa, en el gobierno, la academia o en la sociedad civil, somos potenciales ciudadanas digitales, y ahí estoy de acuerdo con Grecia en que tiene que ser un derecho de acceso para todas y todos, ¿no? Para todas las personas. Creo que la colaboración que mencionó Salma también es muy, muy importante para lograr esta autonomía, y que las tecnologías y el Internet realmente nos sirvan como herramientas para la libertad, para el desarrollo personal y para una libertad individual, ¿no? Que finalmente va a tener también consecuencias comunitarias. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a todas. La verdad es que estábamos muy emocionados, tanto desde el Lyon Resilience Lab de C-Minds, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la GIZ, porque dijimos, tenemos una mesa redonda de puras expertas, o sea, va a ser interesantísimo, y nos encantó. O sea, estuvo increíble, más increíble de lo que pensamos. Claramente faltaron horas para debatir este tema. Lo bueno es que vienen más mesas. Hablamos del tema de la importancia de considerar las brechas estatales. Ese es un tema que se va a tocar mañana. Seguiremos el jueves con accesibilidad para personas en movimiento, tema de refugiados, tema de migración. Como les comentaba antes, si quieren recibir los recursos que se mencionaron en esta mesa, pero no se registraron en Zoom, mándanle un mensaje a Elena de nuestro equipo. Aquí está su correo, elena@cminds.co. Si se quieren registrar en las siguientes, aquí está la liga.
Y muchas gracias a todas las personas que se conectaron y de verdad muchas gracias a nuestras panelistas. Una conversación sin duda súper dinámica con muchísimas perspectivas que nos hacen entender la complejidad del tema, los infinitos números de niveles que conlleva y pues la gran falta de más espacios de discusión y más allá de eso de realmente acción y tomar en cuenta lo que se dice en estos espacios. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos y que tengan un excelente martes. Concuerdo con Andrea, hasta se merece un aplauso esto. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todas. Igualmente. Gracias, Saludos. saludos. Gracias. Gracias, saludos.